Bienvenido, les habla Ronald López. Este es el tutorial número 13 del taller de programación de Visual Basic. Eh, Gracias a las múltiples mensajes que he estado recibiendo en el correo electrónico, en el foro y bueno, de todos los medios posibles, se está realizando este video tutorial para aclarar algunas de las dudas que muchas personas han tenido desde que inicié los tutoriales o videotutoriales con WinSock, ¿no? Con el control WinSock en la tecnología cliente-servidor. Bueno, la duda principal era cómo realizar consultas a bases de datos utilizando el control WinSock, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que haremos es demostrar lo que vamos a hacer. Aquí tengo una base de datos, pienso abrirla. Tenemos una tabla llamada tabla de datos donde tengo dos columnas, DNI y propietario, con algunos registros ya prellenados, ¿no? Unos nombres, que es lo que vamos a demostrar ahora en nuestro aplicativo. Voy a lanzar el servidor, nos muestra automáticamente de que ya está funcionamiento, escuchando puerto me dice automáticamente, y aquí tengo el cliente por otro lado que voy a abrirlo. Muy bien, vamos a abrir por ejemplo 3 clientes, que es lo suficiente. Pues bien, ahí tengo. Lo que vamos a hacer aquí es que en el servidor, en este formulario, yo tengo aquí mi panel de eventos, como lo vimos en los tutoriales anteriores de WinSock, algunos datos, todo, y tengo también aquí mostrando una grilla con la tabla que mostré hace un momento, con los mismos datos. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es, voy a conectarme. Muy bien, estoy utilizando el puerto 2011. Conecto y automáticamente me dice que la conexión está hecha. Y yo aquí me mando automáticamente y dice ingresar el número de DNI. Para demostrarlo voy a mostrar, por ejemplo, el mío. Ok. Es el número de DNI que está aquí abajo. Y voy a consultar al servidor. Me muestra automáticamente mi nombre completo, ya que yo soy el propietario de este DNI. Pero miremos lo que ha pasado. El servidor ha recibido el número 427.63648 desde localhost en conexión 592, ¿no? Bueno, y ha enviado automáticamente el nombre. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Ahora, vamos a demostrarlo también que es multiconexión, por ejemplo. Y voy a consultar aquí, por ejemplo, el número 678900123. Consulto, me sale Fabiana Carimé, que es el que está puesto bien aquí. Podría utilizar otros incluso, como por ejemplo este, y me sale automáticamente el dato que yo estoy buscando, ¿no? Lo que vamos a aprender es esto, a dar conexiones múltiples desde a un mismo servidor conectados a una base de datos para poder realizar consultas en esta base de datos y extraer información de esa tabla o de las tablas en que nosotros querramos, ¿no? Vamos a verlo. Bien, pues la verdad es que realizar ese tipo de proyectos como el que hemos demostrado en su momento es bastante sencillo, ¿no? Primero voy a demostrarles la parte del cliente y luego la parte del servidor, ¿ok? Así que vamos a abrir cliente. Como vemos, no tengo ninguna base de datos conectada a esa carpeta. Y les voy a demostrar lo que yo he hecho. Muy bien, tengo primero un formulario, ¿ok? Con una caja de texto llamada txthots, una caja de texto txt puerto ya predefinido con el texto 2011 para no estar reescribiéndolo. Botón conectar, botón desconectar, y tengo dos shape de tipo círculo de color rojo y otro shape de tipo círculo de color verde. Simplemente indicativos nada más, ¿ok? Les he puesto el nombre SP conectado de shape y SP desconectado. Son simplemente indicativos, esto es completamente irrelevante, solo para darle algo de agradable aspecto visual al sitio. Tengo una caja de texto llamada txtDNI y un botón llamado CMD consultar, y abajo una caja de texto llamada txt propietario, que es donde ahí se va a ingresar el dato del nombre del propietario que el servidor me va a enviar. Ok, muy bien. Bueno, como ya sabemos, no voy a explicar mucho sobre las conexiones, ya que eso lo sabemos antes. Aquí tengo el control WinSock que he agregado. Ok, WinSock 1, podemos maximizar todo para que lo vean, no hay más. Listo, lo voy a cerrar un poco. Muy bien.
Al darle doble clic, vemos de que en el load no tengo absolutamente nada. Así que lo primero que vamos a hacer es especificar algunas cosas. Muy bien. En declaraciones generales, ya sabemos de que es fuera de cualquier sub predefinido por Visual Basic, debemos de poner option explicit, ¿ok? Para que el funcionamiento de todas las opciones y variables que utilicemos sean de tipo explícito. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es especificamos el host, en este caso va a ser localhost o el nombre del número de IP al que le queremos conectar y el puerto, ¿no? Nuestro botón conectar lo que nos dice a nosotros es que le vamos a dar primero unos datos importantes, que es el txt host que lo voy a escribir, el txt puerto que lo voy a escribir, al remote host y al remote port de WinSock, esto lo hemos visto antes, y le voy a dar conectar, así, sin más. Con esto ya tengo mi servidor conectado, caso que los datos sean correctos, ¿no? Luego le voy a dar simplemente el SP conectado, el shape, lo voy a volver visible, el shape de color verde, lo vuelvo visible y mando el foco al txt DNI. ¿Para qué? Conecto, esto aparece y el foco del mouse, ¿no? El puntero lo envía automáticamente a esta caja de texto. Listo. Hablemos, es muy sencillo. Consultar todavía no lo voy a hacer. Ok. Voy a acomodar esto un poco. Muy bien. El desconectar es muy simple. winsock1.close. El shape verde de conectado lo apago que no se muestre y el shape rojo de desconectado lo hago que se muestre. Simplemente indicativos, más que nada eso. Muy bien, ahora sí vamos al de consultar. Al yo ingresar el DNI y presionar en el botón consultar, se ejecuta el siguiente código. Valido primero si estoy conectado, ¿no? Si el estado del WinSock, ok, es socket connected, que es una propiedad que se utiliza para saber si es que el socket estoy conectado, o mejor dicho, a un socket de algún servidor, ok. Si esto es correcto, en otras palabras, entonces envío el dato. winsock1.sendData, ¿qué cosa? txt DNI. El sendData ya sabemos que envía datos al servidor, ok, al servidor que estamos conectado, obviamente. ¿Qué dato voy a enviarle? El dato que sea ingresado en txt DNI. Ok, en este caso el número de DNI que yo quiero consultar. Bien, caso contrario, si no estoy conectado, simplemente digo SP conectado visible igual false, el shape verde lo apago, el shape rojo lo enciendo y muestro el mensaje, ¿no? No se encuentra conectado al servidor, simplemente eso. Listo. Ahora, ya sabemos de que estamos enviando un dato al servidor, ¿no? Ya le enviamos el dato que queremos que utilice para hacer la consulta en el servidor. Bien, ahora, cuando el servidor revisa el dato, cuando el servidor agarra, recibe el número de DNI y lo busca en la base de datos y captura el nombre del propietario, ¿ok? Lo regresa automáticamente al cliente, ¿ok? Y el cliente lo recibe gracias a la propiedad de WinSock Data Arrival, ¿ok? Que lo vimos anteriormente. Entonces, yo creo aquí una variable muy simple llamada nombre propietario, ok, así bien sencilla, del tipo string, ya que es una cadena larga, ok, y le digo winsock1.getData, voy a coger lo que me envía el servidor y lo voy a encapsular dentro de nombre string, ok, del tipo Visual Basic String, ok. Esto lo hago con el fin de que se quede automáticamente como una cadena de texto del tipo Visual Basic. Entonces, ¿qué le digo? Que lo que me envíe el servidor lo encapsule dentro de mi variable nombre propietario, que ya es string, y que lo sigan validando como una variable del tipo Visual Basic String, ¿ok? Para que siga siendo una cadena de texto común y corriente. Bien, como ya tengo el dato que me ha enviado, simplemente lo muestro. txt propietario igual a txt igual a nombre propietario, que es lo que voy a mostrar aquí. Como vemos, el cliente es sumamente sencillo. Conectar, desconectar, enviar la consulta, enviar el dato y mostrar el dato que nos han enviado. Punto. Es bastante simple. ¿Ok? En el lado de servidores es donde se hace la consulta, así que vamos a verlo. Cerramos eso. Vamos al servidor. Abro el proyecto. En el lado del servidor tengo mi conexión a base de datos, ¿no es así? Bien. Lo primero es ver las declaraciones. Obviamente esto ya lo hemos visto antes. Global base de datos as new AutoDB.connection y el rs tabla propietarios del tipo record set.
hago las respectivas conexiones aquí, ¿no? El SAT main a la base de datos que estoy apuntando a la BDDNI, que es exactamente la misma que tengo aquí. BDDNI, como vemos. Y la conexión a la tabla, ¿no? A mi tabla de datos, que es la tabla que se encuentra dentro de mi base de datos BDDNI. Bien. Esto no lo voy a explicar, lo hemos visto durante mucho tiempo en los videotutoriales. Es una conexión a la base de datos simplemente. Sabemos que aquí ya estoy llamando al SAT main. Y listo. Ahora sí, el formulario. El formulario lo que he hecho es simplemente crear un leads, ¿ok? Ya no es una caja de texto como lo habíamos visto antes. Un leads llamado leads eventos. Una LBL HOTS, una unlabeled. Un label LBL IP. Y un label LBL conexiones que me capturará la cantidad de conexiones, o en otras palabras, la cantidad de clientes conectados a este servidor. Muy bien. También tengo una grilla llamada grilla datos. Maximizamos y vemos que también tengo aquí mi WinSock, ok, de mi lado servidor. Como vimos antes, es un WinSock de array, ok, que tiene varios index. Esto de aquí es para aceptar múltiples conexiones, como lo vimos en el tutorial de WinSock de múltiples conexiones, ¿no? Si quieren alguna diferencia, vean el de monoconexión y de multiconexión para que puedan encontrar la diferencia en esto. Abrimos el load, ok, y vemos nuevamente aquí arriba unas cuantas cosas que vamos a explicar. Muy bien. En las declaraciones generales vemos otra vez que activamos los option explicit, ok, ya lo expliqué para qué es. Y tengo tres variables muy interesantes, ok. Crea una DIN total conexiones as integer del tipo número, tipo entero, que me contará la cantidad de conexiones, la cantidad de clientes conectados al servidor, ok. Tengo otra que es un DIN mensaje servidor as string, ok. Esto de aquí me va a mostrar todos los tipos de mensaje que voy a utilizar yo a medida que el servidor requiere mostrar algún mensaje en específico, ok. Y lo vamos a ver más adelante. Y ese request ID, que significa socket request ID, ok, que me va a contar la cantidad de sockets que necesito utilizar en este momento. En otras palabras, la cantidad de conexiones que se están dando ahorita como para poder utilizar una nueva o utilizar una que ya ha sido cerrada anteriormente, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar en nuestra programación. Bien, lo primero en el load es muy simple. Propietarios, abro la tabla propietarios, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes porque está en nuestro módulo de sentencias, se llama el SAT propietarios. Muy bien. Aquí está. Cargo la grilla, set grilla datasource.rs, tabla propietarios, y doy un formato grilla común y corriente que lo tengo aquí. Formato grilla común y corriente, ¿no? Si no hay registros no muestra nada, los nombres de las cabeceras y el ancho de cada una de estas. Punto. Esto ya lo hemos visto antes, no lo voy a repetir. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Muy bien, ahora vamos a hacer funcionar el servidor. .lblhots.caption va a ser igual a socket 0, ya que es el socket primario, el socket que va a estar escuchando siempre. .localhostname. Esto de aquí lo único que va a hacer es mostrarme este nombrecito. ¿Ok? Me sacará el localhostname de cada una de sus computadoras. En mi caso aparece este, aparece el de ustedes, ¿no? Al igual que en IP, en el IP. Aquí también sucede lo mismo, ¿no? lblip.caption socket 0 igual a local IP. Esto de aquí es simplemente referencial, por así decirlo, ¿ok? Pero se utiliza bastante al momento de conectarnos, ¿ok? Socket 0.localport 2011. Yo estoy utilizando el 2011, ustedes pueden utilizar una caja de texto y especificar el puerto. Yo prefiero el 2011 ya que se nos viene el 2011. Muy bien. Y ahora estoy agarrando un mensaje servidor, mi variable que creé arriba, y estoy poniendo escuchando puerto, ¿no? Unido con socket 0.localport, que es 2011, ya que por eso siempre me aparece esto, escuchando puerto 2011. ¿Por qué? Porque ya estoy conectado y ya estoy agregando este dato, ¿ok? Al leads. Ya tengo el mensaje, ¿ok? Ahora leads eventos.addItem, mostrar, perdón, mensaje servidor, ¿no? Para que lo muestre. Aquí está esto. Y luego lo hago escuchar, socket de index 0.listen, ¿no? Para escuchar el puerto. Entonces aquí yo ya tengo mi servidor funcionando, mostrando los datos que se necesitan y mostrando también aquí en el panel el funcionamiento del servidor, ¿no?
Muy bien, ya vimos esto y esto está aquí. Esto de aquí incluso es lo mismo que hemos hecho antes, solo que lo estoy haciendo directo, ¿no? Yo no estoy especificando primero un puerto para recién conectarme, ¿no? Acá ya tengo especificado el puerto ya listo conectado sin tanto problema. Bajamos hasta aquí. Bueno, esto ya es irrelevante por así decirlo, ¿no? El socket close, ¿no? Cuando se cierra un socket se pierde una conexión. Simplemente digo mensaje al servidor, conexión cerrada. ¿De quién? Del socket index. Ok, socket index. ¿Por qué? Porque todas las conexiones de los clientes tienen diferentes índices. Ok, el socket 1 es una persona, el socket 2 es otra persona, el socket 10 es otra persona y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo encapsulo un mensaje diciendo conexión cerrada. ¿Por quién? Por tal socket de tal IP. Ok, listo. Ahora, el leads eventos muestro este mensaje para que me aparezca en el panel y cierro el socket sin más, ¿no? Socket.index lo cierro, ¿ok? Cerrar socket dice. Ahora elimino el socket, porque una cosa es que yo lo cierro y otra cosa es que no esté en funcionamiento el socket. Entonces lo descargo, lo elimino completamente. Para ello utilizo un load socket index, ¿no? Destruyo completamente ese socket. Y luego mi variable total conexiones va a ser igual a total conexiones menos 1. Así es simple, ¿ok? Esto lo vamos a ver a su debido momento cuando empecemos a dar una prueba ya al servidor. Y luego simplemente lo muestra, ¿no? lbl conexiones.caption, total conexiones. Muy bien. Aquí, cuando un socket, un cliente se conecta por primera vez, ¿ok? Recibe una conexión, entonces yo voy a crear un mensaje. Mensaje al servidor, ¿ok? Mensaje al servidor, connection ID, request ID, que es una variable del tipo long, ¿ok? Entero largo, de los mismos sockets, ¿ok? Del mismo WinSock que trabaja directamente cuando se programa el connection request que estamos programando justo en este momento, ¿ok? Aquí se encapsula un ID único para cada conexión. Entonces yo digo, la conexión ID, tal número, ¿ok? Desde tal socket.remote IP. En otras palabras me saldría así, ¿no? ID de conexión, por ejemplo, 5220 desde la computadora de IP 192.168.1.19, por ejemplo. ¿Okay? Eso es lo que yo estoy poniendo ahorita. Ahora valido antes de mostrar. ¿Okay? Antes de mostrar este mensaje yo tengo que validar. Si el index es igual a 0, ¿okay? Quiere decir de que si el index está escuchando el servidor, que si el index, si el servidor está en funcionamiento, en otras palabras, yo debo demostrar. Caso contrario no debo hacer nada. Por eso es que no tengo un else por ningún lado, ¿no? Entonces muestro el mensaje, ¿no? Leads eventos.addItem, mostrar el mensaje que yo he puesto aquí, ¿ok? El sRequestID, que es mi variable, ¿ok? Va a ser igual a requestID, ¿ok? Que es el número del ID de la conexión que Connection Request está trabajando, ¿ok? Que le estamos aprovechando también nosotros, ¿ok? ¿Con el fin de qué? De utilizarlo más adelante. Ahora, total conexiones va a ser igual a total conexiones más 1, ya que se ha conectado una nueva persona. LBL conexiones muestra el total de conexiones, ¿no? Y cargo un nuevo socket. Cargo un nuevo socket, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no existe simplemente. Entonces pongo load socket total conexiones. Quiere decir que si tengo 5 conexiones, debo de cargar ¿cuántas? 6. ¿Por qué? Porque aquí ya le dije de que si tengo 5, cargo 5 más 1. Entonces el load nuevo socket va a ser 6. Esto de aquí lo especifiqué por si acaso, ok, se pierde la conexión, pero en este momento ya reparé este error, así que no es necesario. Ahora, el socket total conexiones va a aceptar, ok, en otras palabras, el socket 6 acepta qué cosa, el pedido de request ID, ok, con el fin de qué, con el fin de que pueda tener acceso al servidor. Esto ya lo hemos visto antes, pero lo estoy volviendo a repetir, ¿no? El socket, por ejemplo, 1, el socket 6 en este caso, que acepte qué cosa, la petición de conexión que está grabada en el request ID que controla el connection request de nuestro socket trabajado con WinSock, obviamente, ¿no? Resulta un poco tedioso todo, pero si lo entiendes a medida de ver los tutoriales sobre WinSock, verás que no es muy complicado, es mucho tecnicismo más que otra cosa. Muy bien, entonces ya estamos conectados, ya el servidor muestra los mensajes que tiene que mostrar, hace las cosas que tiene que hacer cuando estamos cuando un cliente se conecta, cuando se desconecta también. Ok, aquí ponemos a funcionar, mostramos los datos simplemente para tener referencia, utilizamos nuestras variables. Ahora aquí en Data Arrival, que es una de las cosas más importantes, aquí es donde se realiza la consulta. El Data Arrival en sí es muy simple, ok.
El data rival recibe todos los datos, ¿ok? Todos los send-data, por hablar técnicamente, todos los send-data que envían los WinSock, que son del lado cliente, ¿no? O sea, todos los clientes envían datos, ¿no? Envían datos. Bueno, el data rival se encarga de recibir esos datos y de trabajarlos. Aquí es como nosotros vamos a trabajarlos, estos datos. Entonces, decidí ponerlo en 4 pasos muy simples, ¿ok? Primero declaro unas variables que voy a utilizar, obtengo el dato que me envía el cliente, busco el registro y envío el dato que he encontrado. Así de simple. Entonces yo declaro 2 variables nada más. He visto que en la parte del cliente, ¿no? Que declaré también una variable bastante simple, nombre propietario. Aquí voy a agregar también palabras simples para mis variables. Primero, envío de cliente. Es exactamente, valga la redundancia, lo que el cliente me está enviando. El dato, en otra palabra, el número de DNI, ¿no es así? Lo que me envía el cliente. Y otra variable llamada enviar al cliente, que es lo que yo le voy a enviar al cliente después de que hice la consulta respectiva, ¿no? Muy bien, entonces ya declaré estas 2 variables. Ahora obtengo el dato del cliente. Para obtener el dato del cliente es muy simple. Tenemos nuestra propiedad getData, ¿ok? Pero no de cualquier socket, sino que tenemos que especificar el socket tenemos que apuntar al socket en específico. En otras palabras, apuntar al index del socket, ¿no? Como no sabemos, utilizamos dinámicamente la palabra index para que WinSock y Visual Basic se encarguen de recibir automáticamente la información de cada socket en específico, ¿no? Entonces socket.index puede ser del cliente 1, del cliente 6, del cliente 10, ¿no? .getData, que es mi propiedad que coge lo que me envía el cliente, para encapsularla dentro de envío de cliente. Quiere decir, lo que me haya enviado cualquiera de mis clientes se han puesto en esta variable que estoy utilizando, ¿no? Y lo mantengo como Visual Basic String. Listo. Creo un mensaje servidor en mi variable mensaje servidor recibido tal cosa desde tal IP. Así de simple. Así, tan sencillo como eso, ¿no? Recibido tal cosa, en este caso el DNI, desde tal IP de cliente, ¿no? Unido con, obviamente, el SRequest ID, ¿no? El tipo de solicitud que se está pidiendo, ¿no? El número de solicitud. Luego esto de aquí simplemente lo muestro. Muestro este mensaje para que se registre en la lista, ¿no? De eventos de lo que está pasando. El cliente pidió tal cosa, así de simple, ¿no? O tal dato se recibió de tal cliente, ¿no? Aquí ya está. Ahora, ya tengo encapsulada en mi variable envío de cliente lo que el número de DNI que yo quiero consultar. Entonces, hago una consulta común y corriente como siempre. rs tabla propietarios.require.find en la columna ID unido con envío de cliente. Esto no lo voy a volver a explicar, lo hemos visto cientos de veces en el video curso. ¿Okay? Estoy haciendo una búsqueda común y corriente de el número de DNI que está encapsulado en envío de clientes, ¿no? Una vez que lo encuentro, en mi variable enviar al cliente, guardo la cadena de texto, no en otras palabras, los nombres, el nombre que se encuentre en el campo propietario, ¿no? Ya que, recuerden, vamos a explicar esto otra vez. Recuerden que mi base de datos está así, ¿no? Esperemos que abra esto. Bien, ¿no? Me llegó el DNI, lo busca, aquí está. Este es, por ejemplo, y en envío de cliente encontré este. Ahora, enviar al cliente encapsula este nombre, ¿no? Para poder enviarlo. Eso es lo que prácticamente se está haciendo aquí. Muy bien. Le doy otra vez formato grilla para que la grilla se quede tan bonita como lo habíamos hecho, ¿no? Y luego simplemente lo que tengo que hacer ahora, enviarle el nuevo dato de regreso a nuestro cliente. Entonces, mensaje servidor va a ser igual a enviando, ¿qué cosa? El dato que yo he encontrado, ¿no? Enviar al cliente ¿a quién? A tal IP. Uy, ahí moví eso. Bueno, a tal IP, ¿no? A tal cliente. Muy simple, es un mensaje, ahora muestro el mensaje en list7.addItem, mensaje de servidor. Y ahora, socket index, ya sabemos, send data, enviar al cliente. Y se acabó todo el problema, se acabó todo el rollo. Entonces yo le estoy enviando aquí un dato que se ha hecho una consulta. Entonces ahora miren, yo quiero, este es mi servidor, voy a ejecutarlo desde aquí. Voy a abrir también mirado cliente como proyecto. Vean, aquí está el cliente como proyecto y voy a ejecutarlo también. Muy bien, tengo ahí mi cliente y mi servidor. Quiero que vean aquí, yo voy a conectarme
a localhost, conecto y dicen aquí connection ID, tal conexión desde tal lugar, ¿no? Voy a sacar, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Consulto y me aparece automáticamente recibido tal número desde tal PC, envío tal cosa a tal PC, ¿no? A tal cliente. Como vemos aquí, puedo realizar otra, que es la mía, sin ningún problema. Puedo realizar otra. Esta es la que es, está 6 creo, está bien. Y sin ningún problema. Y puedo seguir haciéndolo así sin ningún problema. Como vemos, este de aquí es Winsock con base de datos. Soy Ronald López, espero que les haya servido de mucho. Gracias por acceder a este video tutorial.